Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. Nuevamente estamos al aire con un personaje importante en la vida antioqueña. Se educó con los jesuitas en el Colegio San Ignacio y hizo sus estudios de banca y de seguridad social en París. Es un hombre además dedicado, es un editor empresarial y es un hombre de muchos quilates como columnista, como hombre de empresa y como un buen ciudadano antioqueño. José Alvear Sanín, un cordial saludo. Mil gracias, doctor Antonio. Nos complace que nos acompañe. Tal vez había estado hace unos 3 años cuando se iniciaba el pensamiento. Un poco menos. ¿Un poco menos? Sí. Muy bien. Digamos 2 años. Pero hoy lo invito porque quiero hacerle un reconocimiento a este hombre que ha sido designado miembro del número de la Academia de Historia Antioqueña. Eso es un honor que pocos pueden lograr y se basa fundamentalmente por su gran esfuerzo, por sus escritos, por sus temas tan importantes. Cuéntenos un poquito, doctor José Alvear, de lo que es ser miembro del número de la Academia Antioqueña de Historia. Hombre, eso es en cierto modo un inmerecido honor, porque en los 106 años creo que de historia de la Academia, por ella han desfilado las principales personalidades de Antioquia. Entonces realmente es un reconocimiento que lo llena a uno de satisfacción. La Academia Antioqueña de Historia está dirigida de una manera extraordinariamente eficaz por Oreste Zuluaga. Y yo quisiera aprovechar esta invitación que me hace Pensamiento al Aire para llamar la atención de la ciudadanía de Medellín sobre ese tesoro que es la biblioteca de la Academia Antioqueña de Historia. Precisamente la administración actual de la Academia, a cargo de Orestes y de Alonso Palacios, que son presidente y vicepresidente de la sociedad o academia, están trabajando en el plan de remodelación del edificio de la academia con el fin de ampliarlo de manera que la biblioteca de la academia logre tener un local comparable a su colección, porque es que la mayor parte de la colección está en anaqueles de difícil acceso y no tiene suficientes facilidades para la lectura. Entonces se necesita una biblioteca moderna para acoger un local moderno para acoger una biblioteca de altísima categoría. Es un tesoro de Medellín que muy pocas personas conocen. Es que hay que resaltar eso. Ese es un tesoro, como bien lo dice el doctor José Alvear, y ese tesoro hay que recuperarlo para la ciudad. Claro. Para que la gente que le guste la lectura vaya y se empape de la belleza, de la historia, porque hay de todo tipo de libros, ¿no? La academia tiene una biblioteca fundamentalmente centrada en la historia, no solamente antioqueña, sino nacional. Es una colección muy abundante, de altísima categoría, que le falta el local adecuado. Pues hay que buscar, ya sea con el gobernador o con funcionarios de Antioquia, que logremos que ese gran deseo se vuelva realidad de tener una biblioteca que tenga acceso a la ciudadanía. Sí, yo creo que tanto el departamento como el municipio tienen obligación de propiciar un buen local para darle apertura a la comunidad sobre esos documentos tan estupendos. Y yo creo que también vale la pena aquí, doctor José Alvear, mencionar que de pronto la prensa, la televisión antioqueña, se han olvidado un poquito de esa parte y han dejado relegado la academia. La academia ha tenido un perfil bajo. Afortunadamente los directores actuales de la academia han hecho un gran esfuerzo de modernización, de difusión. Hay ya un departamento de sistemas, una difusión de los contenidos a través de las redes sociales, pero nos falta apreciar la biblioteca, es decir, ponerla a la altura. Es correcto. Vamos a buscar lo que a través de esto los que nos escuchan se motiven
y pensemos distinto. Hay que pensar distinto, hay que ser creativos y hay que mostrar lo importante que tenemos en Antioquia. Sí, señor. Doctor José Alvear, entre otras cosas le cuento que nosotros en algunos de los contenidos del Pensamiento al Aire tenemos un programa de historia de Colombia magistral, que lo dirige Julio González Villa. Ese es un programa de historia que ya va por el 16º capítulo, pero vale la pena tenerlo. Nosotros le podemos hacer llegar la USB de cada programa para que también haga parte de ese contenido. Te agradezco mucho porque yo reconozco la labor hermosa que está adelantando Julio sobre ese tema. Hemos trabajado duro y él lo dirige perfectamente. No, y él está mirando la historia de Colombia hasta donde yo me he dado cuenta desde un punto de vista muy, muy agudo, muy profesional, muy sólido. Sí. Que es demasiado importante en este momento cuando hay una operación infame de captación de la historia colombiana para ponerla al servicio de ideologías políticas extremistas. Ya no vamos para allá, porque yo sé que usted tiene ese tema de lo que está ocurriendo en Colombia, ya nos vamos, pero le cuento la otra historia y es el coronel John Marulanda también, a través del Pensamiento, ha ido editando una serie de programas sobre la historia militar de Colombia, las grandes batallas y los grandes sucesos, también está a disposición. No, John es un especialista único en esas materias. Es correcto. Bueno, vámonos para el tema que usted quiere hablar, cuando hace referencia a la historia y frente al tema extremista que hay. Bueno, yo quisiera, el tema que me preocupa fundamentalmente es que el país está tranquilo, el país está amodorrado, el país está como el cuento de los náufragos del Titanic, que bailaban deliciosamente al son de la mejor música, mientras el barco ya había chocado con el iceberg y se acercaba inexorablemente al hundimiento. Yo lo he dicho de una manera todavía más cruel, hablando de un ingeniero irresponsable, aunque decente, correcto, buena persona, que inspeccionando la construcción de un edificio, de un alto edificio, de un rascacielos, por falta de una baranda, cae al vacío, pero como era un hombre optimista y tranquilo, cuando pasa por el piso 40, dice, ve, ya voy por el piso 40 y todavía no me ha pasado nada. Y la sociedad colombiana está pasando, yo no sé si por el piso 40 o un poquito más abajo, en una absoluta tranquilidad, ignorando una serie de cosas, como por ejemplo, el auge de los cultivos ilícitos y la dependencia de la economía colombiana de las divisas que producen la droga. Sobre eso no se habla, muy poquito se habla. Y tampoco quiere la sociedad colombiana enfrentar el hecho real de que después de un plebiscito en que fue derrotado, sin embargo, contrariando toda la Constitución y todas las leyes, el país fue sometido al cogobierno de la guerrilla. La guerrilla está cogobernando el país y nadie se quiere dar cuenta de ese hecho. Sobre la Constitución colombiana se impuso o se superpuso una superconstitución de 300 y pico de páginas que reglamenta hasta el último detalle de la vida política, de la vida jurídica del país. Eso es más que cogobierno, pero yo me limitaría a decir que es cogobierno. Y hay otra cosa que la sociedad colombiana no quiere mirar, y es la velocidad con la cual nos acercamos a unas elecciones que ineludiblemente va a ganar la izquierda, porque el país, al salir de la pandemia, que esperamos que sea pronto, se va a encontrar con una situación económica agobiadora para la mayor parte de la población. Y entonces van a aparecer candidatos o va a aparecer un candidato que va a prometer bobadas, tonterías nos parecen a nosotros, pero que va a proponer la renta básica universal, la expropiación de las viviendas alquiladas para que los inquilinos las puedan adquirir por el avalúo catastral con un plazo de 20 años, va a proponer la rebaja de los
servicios domiciliarios, va a proponer la eliminación de los cobros para la seguridad social y la salud, y otra serie de medidas que evidentemente son locas, estúpidas, todo lo que usted quiera, pero que a la gente humilde no le van a parecer estúpidas, sino que le van a parecer salvadoras. Y entonces no van a necesitar siquiera fraude para llegar al poder. Y con este panorama están los partidos políticos cruzados de brazos, perfectamente tranquilos, en una danza como la de los pasajeros del Titanic. Y todos los días aparecen candidaturas presidenciales. Y nadie, ninguno de esos posibles candidatos presidenciales, salvo uno del cual voy a hablar más tarde, se preocupan por proponerle un programa al país, un programa de recuperación inmediata de las instituciones y del diálogo y del debate político, de tal manera que se impida el acceso de la extrema izquierda revolucionaria al poder. Entonces los candidatos que están apareciendo por montones carecen de programas. Ninguno propone nada. Los de la izquierda tienen programas, pero los ocultan. Y ellos no le van a decir al país qué hay detrás de esos programas, porque cuáles son sus verdaderos programas. Ellos van a proponer las medidas para ganar las elecciones, pero no le cuentan al país lo que se sigue. Y ese es el otro punto que yo quiero plantear, doctor Antonio, la invisibilidad del problema venezolano. Estamos viviendo como que si Venezuela no existiera. Ese tema ya no se trata, ya nos acostumbramos al hecho de que esto está lleno de venezolanos, pero miramos los venezolanos con la misma indiferencia con que miramos a los chocuanos o a los indígenas, que son otros grupos marginados. Los chocuanos, problema terrible, y los indígenas, que son una minoría explotada por unos caciques, unos chamanes y otros politiquillos abominables que se roban todos los recursos que el país destina a los indígenas. Y ve usted el país lleno de pobres mujeres indígenas pidiendo limosna en todas las puertas de los supermercados. Pero ese es un problema de Estado, ese es un problema que debíamos controlar, regresando a los resguardos. Claro. Que la gente trabaje allá y hay que generar empleo allá. Sí, pero entonces el país ya se resignó a que eso es así, y ya se resignó a los venezolanos y no mira a los venezolanos. Entonces se ha invisibilizado el problema venezolano y ese problema no va a incidir sobre las elecciones. Usted me ha tocado varios puntos. Hablemos de los cultivos ilícitos primero. Ave María. Y de la guerrilla que está ahí detrás. Es decir, esa mentira que nos metieron también de legalizarse a las FARC cuando tienen otro grupo armado detrás. Hablemos de eso. ¿Usted qué opina? Hombre, eso es el problema más grave del país. Primero, el hecho de que Colombia no está produciendo nada para exportar. Colombia está viviendo de una exportación ilegal e infame de narcóticos. Pero lo más alarmante es que se pretende y se da validez a unos convenios absolutamente infames con las guerrillas, especialmente con las FARC. Se les dio esa supraconstitución, se les aceptó todo. En ese grupo, en eso hay 13 compromisos de la guerrilla que no han cumplido uno solo, ninguno. Y últimamente aparece el hecho de que de cerca de $1 billón que se comprometieron a entregar al gobierno para indemnizar a sus víctimas, han entregado, parece que 45.000 millones de pesos, algo así como el 4%, 4 por mil de lo prometido. ¿Y qué ocurre? Ante ese flagrante incumplimiento, el gobierno colombiano sigue empeñado en cumplir. El gobierno colombiano acepta que la contraparte no cumpla, y ante ese flagrante incumplimiento, la posición del gobierno colombiano es: no vamos a prorrogar, pero si de pronto después del 31 de diciembre ellos algo entregan, se lo recibimos. Y como estamos descontentos por el incumplimiento de las FARC, sometemos ese problema a la JEP. La JEP no tiene facultades legales para resolver un problema de estos, ¿no? La JEP no es un tribunal, la JEP es una organización parajudicial.
Pero bueno, independientemente de lo que sea, ¿cómo es posible que la JEP sea juez y parte, vaya a juzgar el incumplimiento de sus queridos superiores de las FARC? Porque la JEP es una dependencia de las FARC. Ahora, el país no quiere mirar eso, eso también es invisible. Nadie se atreve a decir que esa jurisdicción es espuria y que debe desaparecer de la organización. Es espuria desde el origen, cuando No, se no, perdió el no, plebiscito. claro, podrido. Podrido. Entonces, nauseabundo. Y entonces es invisible. Así como es invisible el problema de Venezuela, es invisible el problema de la FARC, es invisible el problema del acuerdo final, es invisible el problema de la cohabitación con la guerrilla en el Estado. Entonces, mientras el país siga con los ojos cerrados, invisibilizando los problemas verdaderamente graves, es inevitable que vamos a estrellarnos en las próximas elecciones de Congreso y luego en las presidenciales. Y el país no quiere entender que una derrota electoral de las fuerzas democráticas es simplemente el salto al vacío, es el abismo. Bueno, en eso creo que hay otra cosa muy importante que hablar, y es que el país, repito, no quiere ver la situación, pero la clase dirigente que sí se da cuenta de eso, oculta el tema, y entonces se han resignado al hecho inevitable de la derrota electoral para el próximo Congreso y para la próxima presidencia. Entonces todos los políticos están viendo cómo se acomodan el día que eso ocurra. Y entonces por eso están apareciendo candidatos por montones para ver qué fuerzas electorales van a tener para ofrecerle a los vencedores algún apoyo. Van a negociar cuoticas de poder con Petro con toda tranquilidad. Y Petro, como la historia lo enseña, va a hacer lo que hizo Hitler en su momento o Allende en su momento, firmar documentos de que va a respetar la Constitución y la ley, y como se dice vulgarmente en Antioquia, le hará pistola con los dedos del pie a los señores políticos que están dispuestos a colaborar con él. Es decir, no hay en el ambiente político colombiano ninguna voluntad de reacción o de respuesta o de prevención de lo que se nos viene. Y usted miente una cosa muy importante. Yo veo personajes como Benedetti, Armando Benedetti, o como Roy Barreras, que ya se pasaron para claro, allá. Son unos voltearepas de... Por eso, pero lo grave es que finalmente, voy a tener que ser muy franco, ya que usted es tan generoso conmigo, el establecimiento político ya se ha resignado a que en las elecciones el primer puesto lo va a sacar, digamos, el señor Petro y el segundo puesto el señor Fajardo. Y después va a haber una runfla, como decimos en Antioquia, de candidaticos con el 6, 7, 8, 9% de los votos. Y entonces en la segunda vuelta no va a haber más remedio que apelar a la teoría del mal menor. Y entonces van a aparecer todos los políticos, empezando por los expresidentes de la República, diciendo, hay que votar por Fajardo para evitar algo peor. Nadie me asegura a mí que Fajardo no sea tan malo como Petro. Por lo menos la experiencia que tuvimos en Antioquia con Fajardo es alarmante. Pésimo alcalde, peor gobernador, lagarto, oportunista, hablantinoso, y no dice nada importante, jamás en la vida el doctor Fajardo ha dicho algo sólido, algo interesante, algo que le sirva al país, ni ha hecho nunca nada distinto de pretender que es un matemático, cuando no es cosa distinta de un señor que fue docente de matemáticas. Hay una diferencia muy grande entre el matemático y el profesor de matemáticas. Entonces, esa resignación a escoger entre el malo y el peor dentro de 2 años, de 18 meses, es lo que tenemos que reaccionar. Hay una persona en Colombia que está empezando a hacerse conocer, que es Luis Alfonso García Carbona, quien preside el Movimiento de Recuperación Nacional. Y es que él parte de una base fundamental, y a medida que su pensamiento se conoce,
es admirable ver cómo responde la gente. Es que Luis Alfonso está planteando las disyuntivas reales. Hay que eliminar el acuerdo con las FARC porque ese grupo no solamente no lo cumple, no solo no cumplió sus compromisos, sino que sigue delinquiendo día y noche. Hay que proteger la familia de la arremetida del marxismo cultural contra la familia. Hay que defender a los niños por nacer del asesinato que significa el aborto. Hay que ponerle orden a la economía colombiana antes de que se desquicie totalmente. Y hay que preparar las fuerzas necesarias para ganar ampliamente las elecciones parlamentarias del año 22, porque sin una mayoría coherente parlamentaria no se pueden derogar todas las cosas bárbaras y todos los decretos, leyes y reformas constitucionales que han puesto el país como rehén de las FARC. Entonces a mí me parece que Luis Alfonso está haciendo una labor de advertencia oportuna al país de lo que se viene. Y el país prefiere seguir, le repito, bailando en la cubierta del barco que está expuesto al hundimiento próximo. Hay que recoger velas y hay que, desde hoy, proponernos como única prioridad, como único esfuerzo, la salvación del país en las elecciones del 22. Porque, perdónenme que insista mucho en el tema de la invisibilización, el país se enseñó al tema de los venezolanos, es una de las cosas que hay. No, es que pónganse a pensar lo que significa que un país rico, importante, con un nivel de vida relativamente elevado, y era superiorísimo el nuestro, se convierta en unos pocos años en uno de los países más pobres y más miserables de la tierra, del cual ya han tenido que salir cerca de 5 o 6 millones de ciudadanos a pedir limosna y a trabajar en los oficios más humildes, empezando por la prostitución para poder medio comer. Y si nosotros caemos en una situación como la de Venezuela, si elegimos un gobierno populista, comunista, parecido al de Chávez, vamos a tener una situación igual a la de Venezuela, pero en 6 o 7 meses, porque la capacidad de resistencia de Colombia no excede el semestre. Venezuela pudo resistir 15 años de Chávez porque tenía petróleo a $100. Colombia no puede resistir más de 6 meses porque Colombia no tiene recursos mayores. El recurso grande de Colombia es la exportación de narcóticos y los movimientos bajo la mesa de esos narcóticos. Pero nosotros no tenemos exportaciones valiosas, tenemos un déficit comercial impresionante y creciente, un déficit de pagos aterrador. Tenemos un desempleo que con la pandemia se está acercando peligrosamente al 25% y en la juventud al 40%. Como que Colombia, si hace una mala elección y le confía sus destinos a la extrema izquierda revolucionaria y promesera, va a tener el hambre y la miseria de Venezuela. Perdóneme que este tema me apasiona porque nadie, lo he dejado que nadie le está llamando la atención a Colombia sobre la posibilidad de repetir aquí lo de Venezuela, la tragedia de Venezuela, si dejamos que los amigos del comunismo y los comunistas lleguen al poder sobre promesas incumplibles, de imposible cumplimiento, pero de éxito electoral asegurado. Y otro aspecto todavía más triste, a nadie le provoca caminar centenares de kilómetros para ir a pedir limosna a un país extranjero, pero si Colombia cae en manos de un régimen comunista, no va a haber siquiera la posibilidad de salir caminando a países extranjeros a pedir limosna. Porque nadie va a recibir 4, 5, 6 millones de colombianos menesterosos si cae la economía colombiana en manos de estos sinvergüenzas. Y nadie está diciendo, mire, estos señores no solamente son comunistas, no solamente fueron amigos y consejeros de Chávez, no solamente son unos mentirosos, no solamente son unos delincuentes, no solamente son unos irresponsables, no.
de eso no se trata. Es el honorable senador Tornillo, el honorable senador Machete, el honorable senador no sé qué, el honorable senador Petro, el no sé qué, el no sé qué. No, 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 digamos la verdad, el país tiene que darse cuenta de que detrás de esos señores hay organizaciones criminales nacionales e internacionales, hay organizaciones comunistas, hay una estrategia para ganar el poder. De modo que por eso quiero yo aprovechar esta generosa invitación del pensamiento al aire para llamar la atención sobre los programas que está planteando el doctor Luis Alfonso García. Que entre otras cosas lo invitamos. Sí, hace poco él habló y muy bien en este espacio del pensamiento al aire. ¿Por qué? Porque Luis Alfonso está diciendo la verdad, está hablando como es, sin tapujos, sin máscaras, sin subterfugios, está llamando la atención del país sobre el hecho real de que estamos caminando hacia el abismo y no queremos reaccionar. El movimiento suyo es pequeño, tiene ya un apreciable seguimiento en las redes sociales, pero viene otro aspecto muy grave, y es que las campañas políticas en Colombia, como en todas partes del mundo, exigen recursos muy considerables, y las izquierdas tienen los recursos inagotables del narcotráfico detrás. Y los partidos que llamamos democráticos, que están todos fraccionados y que no creo que se vayan a unir desafortunadamente, porque están buscando distintos acomodos, tienen presupuestos reducidos. Y la gente que va a sufrir primero de un gobierno revolucionario tiene una avaricia infinita frente al país. Nadie quiere sacar un peso para darle a los que están luchando por la democracia. Y hay otro aspecto que tampoco el país está analizando, y es que hay dos fenómenos, como te dijera yo, contradictorios. Hay una grave fuga de capitales, hay una alarmante fuga de capitales, porque la gente que tiene medios de fortuna sabe lo que viene y está sacando el dinero. Lo digo porque algunos amigos asesores tributarios me han llamado la atención sobre este problema. Pero entonces se dice, no, pero mire usted la magnificencia de las ciudades colombianas, en medio de la pandemia se siguen elevando bellas torres de apartamentos, urbanizaciones excelentes, fincas hermosas. No quedará nada. No, pero ¿de dónde viene eso? Viene de la economía ilegal. Estamos cerrando los ojos frente a dos hechos: la evasión de capitales legales y el ingreso de multitud de dineros ilegales. Ahora, esta nueva clase narcotraficante, más que narcoterrorista, narcotraficante, no se da cuenta de que sus nuevos amigos o sus grandes amigos de la subversión los van a expropiar a ellos, también les van a tratar igualmente como van a tratar a los demás. Hay una nueva clase de gente que está tranquila y feliz con los dineros que le ingresan de la actividad ilegal, porque cree que cuando sus compinches criminales lleguen al poder, ellos van a gobernar. No, cuando los compinches criminales de esta nueva clase lleguen al poder, van a proceder de acuerdo a los dictados eternos del marxismo-leninismo y no va a quedar títere con cabeza. Sino la cúpula, la pequeña cúpula. Eso sí, esa sí va a quedar muy bien. Una cúpula de 5 días y... Eso sí van a quedar muy bien. Pero fíjense, ese problema es aterrador. Hay una nueva clase económica que no tiene ni preparación, ni cultura, ni moralidad, que está haciendo medio funcionar la economía colombiana. Y al mismo tiempo se está viviendo un empobrecimiento alarmante de las clases populares.
lo que se había logrado avanzar en los últimos 20 o 25 años, desgraciadamente se perdió con la pandemia. Se perdió con la pandemia. Doctor Jorge Alvear, yo creo que el mensaje que usted le está dando a la audiencia, no solamente nacional, sino internacional, es un mensaje preocupante, de angustia, no de pesimismo, sino de mostrar una realidad que nos puede agobiar. Por eso hay que cambiar, hay que aglutinar las fuerzas y hay que pensar en el futuro. Muchas gracias. Sí, aparentemente podrían decir que lo mío es pesimista. Yo lo que estoy haciendo es un llamado a que el país reaccione. Hombre, continuamente usted cuando ve citas de grandes héroes se va a encontrar con una que atribuyen a Winston Churchill. Con el fin de evitar la guerra, habéis aceptado el oprobio, la humillación, la vergüenza. Pero vais a tener la guerra, la humillación y la vergüenza. ¿Y eso ocurrió? O sea que este apaciguamiento, porque es que esto se parece mucho a lo que ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial, mientras Hitler avanzaba, las democracias retrocedían, apaciguando, tratando de evitar un problema. Y en Colombia estamos apaciguando, no. Hay que cesar en esa actitud de apaciguamiento. Hay que pasar a una ofensiva frontal y definitiva para salvar el país antes de que llegue al abismo. Muchos países tuvieron también la idea de que aquí no pasa nada, que es el tema de mucha gente en Colombia. No, tranquilos, aquí no pasa nada. Aquí sí puede pasar. Pasó en Cuba. Horrible, llevan 60 y tantos años de hambre y de opresión y de miseria. Pasó en Nicaragua. Pasó en Uruguay, donde tuvieron a este sinvergüenza también publicitado de, ¿cómo se llama? Mujica. Afortunadamente allá, no sé por qué razón salieron adelante. En Argentina lo han tenido. Y mire usted la situación de Argentina, un país que hace 50, 60 años era uno de los más ricos del mundo y ahora es muchísimo más pobre que nosotros. Y lo tuvieron en Venezuela. Todos los países donde las clases dirigentes han resuelto que aquí no pasa nada y que si llega a pasar algo se puede conversar, se puede contemporizar. No. Mira España, ¿por dónde va España? Por Dios bendito. Un amigo me decía esta semana que en Colombia, si gana Petro, tendremos un gobierno parecido al de Sánchez e Iglesias, y si gana Petro, tendremos uno parecido al de Maduro y Diosdado. No, por Dios, tenemos que reaccionar a tiempo, tenemos que llevar al Congreso unas mayorías que sean capaces de enfrentar los retos y derogar lo que nunca se debió haber permitido que llegara a la ley y a la Constitución. Y tenemos necesidad de un presidente verdadero, enérgico, capaz, que no vaya a ser un segundo gobierno de transición, porque es que es lo que la gente tampoco quiere oír, es que el gobierno de este señor Duque es el gobierno de transición, es la prolongación del gobierno de Santos, es la continuación de las consignas de Soros y la Open Society. No ha habido gobierno en estos meses del doctor Duque, ha habido administración, pero no ha habido gobierno. Y yo no entiendo qué es lo que hay. ¿Para qué tanta preocupación del doctor Duque por administrar? Para entregar un país mejor que el que él recibió a Petro. No, señor, hay que dejar un poquito la administración y pasar a la política de las realidades, a la política que debe enfrentar las amenazas. Porque si seguimos aceptando y tolerando y acatando todo lo que venga, digamos, de un poder judicial putrefacto y cooptado por el comunismo, pues el país va a seguir siendo gobernado como está siendo por una judicatura y no por la presidencia de la República. Muy bien, doctor Jorge Alvear, lo voy a invitar a que la gente tenga tiempo de reflexionar sobre esto cuando vean el contenido de todas las verdades claras y precisas que usted ha manifestado en este conversatorio. Gracias. De manera que es
muy importante para el pensamiento al aire su presencia, su descripción de la vida nacional y lo que nos puede esperar si no reaccionamos a tiempo. Muchas gracias por acompañarme. A ti, mil gracias. Tienes uno de los programas más importantes en Colombia, porque es un programa sobre el pensamiento, que es lo que se está descuidando en el país. Estamos viviendo de las apariencias y no queremos pensar, utilizar la capacidad analítica que Dios nos dio. Muchas gracias, doctor Jorge Alvear, y bienvenido siempre a su casa. Gracias.